Amigo lector, tenga un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Efraín Oviedo Regino, autor del libro que usted tiene en sus manos. El libro está dedicado a la parte algorítmica y en Internet van a estar representados esos algoritmos en 3 lenguajes: Dev, C++, C# y Java. El libro además va a contar con videos como este que vamos a grabar ahora, que es el primero que vamos a tener. Cada capítulo entonces va a tener su respectivo video con las cosas más importantes que tenga ese capítulo. La necesidad del hombre por hacer cálculos mecanizados es de muchísimo tiempo atrás. Los primeros dispositivos de cuentas que se conocen fueron construidos en el cercano Oriente, más o menos unos 3000 años antes de Cristo. Aparecen dos: el Abaco Aquino, que es bastante conocido, y el Soroban japonés. En 1642 aparecen nuevos intentos. Blaise Pascal desarrolla una calculadora que podía sumar. En 1694, Newton y Pascal y Leibniz desarrollan una máquina para hacer cálculos, pero estos cálculos no eran confiables. El avance de la navegación, la astronomía, el hilado textil y las guerras, como vamos a ver más adelante, impulsaron la creación de nuevas máquinas. En 1801, Joseph Jacquard diseñó una hiladora de textil controlada por tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas eran una cartulina que tenía 12 filas y 80 columnas y estaban numeradas. Y cada perforación o un grupo de perforaciones hacía que ahí se quedara grabada una instrucción y que el computador las pudiera leer de esa manera. En 1922, Charles Babbage desarrolla una máquina diferencial que hacía cálculos logarítmicos. En 1886, Hermann Hollerith, uno de los grandes impulsores de las máquinas computadoras, desarrolló una máquina usando tarjetas perforadas y que fue aplicada para el censo poblacional de Estados Unidos en el año de 1880. La necesidad de protegerse del enemigo, o sea, la guerra, impulsa en la creación de nuevos equipos de cómputo. En 1946, John Presper Eckert y John William Macaulay desarrollan el ENIAC. Para nosotros, el primer computador electrónico totalmente digital. O sea, que almacenaba información en unos y ceros, como hoy en día. Sin embargo, esto es un poco discutido. En Inglaterra se alega que el Colossus, desarrollado por von Neumann, es el primer computador de la historia. De hecho, se habla de que von Neumann fue quien entrenó y fue el maestro de los que construyeron el ENIAC. En Alemania, también, para la misma época, 1943, se desarrolla la Z3. O sea, ya habían hecho intentos, Z1, Z2 y Z3, y la consideran también el primer computador electrónico. Sin embargo, lo más común es la ENIAC. Paralelo al ENIAC surgen otros nuevos computadores. 1944, la Universidad de Harvard desarrolla la Mac I. Para esta misma época, Eckert y Macaulay realizan la EDVAC, que operaba con números binarios y podría almacenar instrucciones. 1951, Eckert y Macaulay nuevamente construyen la UNIVAC I, que es la primera computadora que se comercializó en el mundo.
¿Cómo podemos clasificar las computadoras? Vamos a agruparlas por temas. Por ejemplo, por el desarrollo tecnológico. Los computadores se dividen por generaciones. O sea, la primera generación de 1945-1958, la segunda de 1959 a 1964, la tercera de 1965 a 1970, la cuarta de 1971 a 1981, la quinta de 1982 a 1989 y la sexta, la última, de 1989 en adelante. Vamos a mirar qué características tenían los computadores de cada una de estas generaciones. Estas fechas son muy aproximadas, es bastante difícil cuando se pasa de una era a la otra. La primera generación, los computadores de esto entonces trabajaban con tubos al vacío para procesar información. Trabajaban con tarjetas perforadas para el ingreso de datos. El almacenamiento de información se hacía en cilindros magnéticos. Los computadores utilizaban una gran área y una disipación bastante grande de calor. En esta primera generación entonces se da el inicio del sistema binario, o sea, de los dígitos 0 y 1 para almacenar información. La segunda generación entonces se caracteriza por cambiar los tubos al vacío por transistores. Comienza aquí el desarrollo de la electrónica que ha influido mucho en los nuevos cambios de las nuevas computadoras en cada generación. Entonces los transistores sustituyen los tubos al vacío para procesar información. Los transistores son más veloces que los tubos al vacío, se ganó velocidad. El almacenamiento de la información se hacía en pequeños anillos magnéticos. En esta segunda generación nacen los primeros lenguajes de programación, como el COBOL y el Fortran. El COBOL, que era dedicado exclusivamente a la parte comercial, y el Fortran, que era dedicado a la parte científica, a la parte matemática. La tercera generación se caracteriza ya por tener circuitos integrados para procesar la información. Desde luego, ya disminuye el área que ocupa un computador y también disminuye el calor que disipan los computadores y aumenta la rapidez y eficiencia. Surge la compatibilidad en series, la multiprogramación, el multiprocesamiento y la comunicación de datos. Se desarrollan los chips, o sea, en un pequeño espacio, más o menos de una uña, se pueden almacenar grandes millones de circuitos. Nace en esta época entonces ya la industria del software. La cuarta generación se caracteriza por el desarrollo del microprocesador, o sea, más circuitos integrados en un mismo chip. O sea, en el mismo espacio se almacena mucha más cantidad de circuitos. Se desarrolla el microcomputador. Los datos se almacenan en chips de silicio. Nace un nuevo lenguaje que ya hoy por hoy no existe, que es el lenguaje Pascal, que fue un lenguaje que se construyó para la parte exclusiva universitaria, o sea, para la parte académica. La quinta generación se caracteriza por el procesamiento simultáneo y en paralelo de microchips, los reconocimientos de imágenes y voz, la inteligencia artificial, los sistemas expertos, redes neuronales y algoritmos genéticos. Nace también en esta quinta generación la teoría del caos y se usa la fibra óptica para la parte de telecomunicaciones. El almacenamiento de información se hacía en dispositivos magnéticos ópticos, ya en gigabytes. La sexta generación en la cual estamos, entonces, está conformada por arquitecturas mixtas, paralelo vectorial.
cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Comunicaciones, utilizando como canal fibras ópticas y satélites con un ancho de banda exorbitante. Inteligencia artificial distribuida y nacen los sistemas de uso. También los transistores ópticos. También las computadoras las podemos clasificar de acuerdo a la información que se maneja. De acuerdo a eso se pueden clasificar como computadores digitales. Estos aceptan y procesan datos discretos. Trabajan sobre números, letras o símbolos que representan cifras. Estos pueden ser de propósito general, por ejemplo, para presupuestos, inventarios, nómina. De proceso específico, como los termómetros, los temporizadores, los medidores. Computadores analógicos. Aceptan y procesan datos continuos con un alto grado de precisión, usados para el control físico de actividades. Computadores híbridos. Son computadores analógicos y digitales. Procesan información analógica y luego la convierten en discreta. Un equipo médico. Los signos vitales. Control de procesos. La teoría de robótica. Unidades básicas que conforman un computador. Aquí tenemos las unidades más sencillas explicadas con el nombre de unidades. Si observan, todas estas unidades están comunicadas entre sí. En el centro está la unidad de control comunicada con todas las demás unidades. O sea, la unidad de control podemos decir que es el centro del computador. La unidad de control son programas y circuitos donde se almacenan programas que pueden interpretar los mandatos o comandos que nosotros le mandamos a un computador y decide qué unidad o qué unidades deben ejecutar ese comando o ese mandato que nosotros le hemos dado. Por ejemplo, para sumar dos cantidades, entonces esas cantidades deben estar almacenadas en la unidad de memoria y se deben entonces mandar a la unidad aritmética y lógica, y la unidad aritmética y lógica entonces traería los resultados a la memoria y serían guardados ahí en la memoria. La unidad de entrada entra información al computador directamente a la parte de la memoria. La memoria de los computadores son olvidadizas. O sea, en ellas no podemos almacenar información en forma permanente. Si tenemos, por ejemplo, una carta que estamos haciendo y necesitamos esa carta posteriormente, entonces para que esté guardada la debemos de pasar a un dispositivo externo de almacenamiento de información, como un disco duro o una USB, un DVD, un CD, etc. Entonces la unidad de entrada pasa información a la memoria y esa es guardada en forma temporal. La unidad de salida saca información de la memoria que está guardada en la memoria y la representa en una unidad de salida. Ahora yo les voy a explicar más de este gráfico y también de las unidades. La unidad aritmética y lógica es la unidad de cálculos. Se hace cálculos y hace comparaciones. O sea, se puede dar cuenta si una cantidad es menor igual, es mayor igual, igual o diferente de otra cantidad. Almacenamiento de información. Ya dijimos que la memoria del computador está conformada por millones de circuitos biestables. El bit es un estado de un circuito. O sea que puede ser un 0 o un 1. 0 si el circuito está apagado o 1 si el circuito está prendido. Miren que con un estado de un circuito apagado o prendido, o representando un 0 o un 1, no podemos almacenar mayores cosas. Por ejemplo, podemos almacenar el signo de las cantidades numéricas
donde el 0 indica dentro de una palabra que la cantidad es positiva. Y si es 1, indica que la cantidad es negativa. También se utiliza el bit, entonces, para representar valores lógicos, donde 1 representa verdadero y 0 representa falso. Pero los bits internamente en la memoria se agrupan. Un primer grupo es un grupo de 8 bits que se le denomina byte. Y un byte es la cantidad de bits necesarias para almacenar un carácter. Un grupo de bits más grande es la palabra. No tiene un tamaño fijo, depende directamente de la arquitectura del computador. O sea, en la palabra se pueden almacenar datos e instrucciones y su tamaño es variable. O sea, pueden existir palabras de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits, de 128 bits. Ya esos de 128 son utilizados para lo que se denominan servidores. Un campo. ¿Qué es un campo? Es un conjunto de caracteres a los que se le asigna una dirección de memoria. Enseguida le voy a explicar lo que es la dirección de memoria. Nosotros, cuando hacemos un programa, trabajamos con campos. Esos campos pueden ser constantes. Y los constantes pueden ser numéricos. Y los numéricos pueden ser enteros. Por ejemplo, 1, 250, 1040, etc. Reales, aquellos que tienen punto y tienen decimales. Por ejemplo, 3.1416, 9.8, 0.125, etc. Caracteres. O sea, las letras, tanto mayúsculas como minúsculas, los dígitos, también como caracteres. O sea, quiere decir que los dígitos en los computadores se utilizan de dos maneras, como números y como caracteres. Como caracteres, entonces, tenemos que encerrarlos dentro de comillas para que el computador interprete que eso es un carácter. Y son varios caracteres, los encerramos dentro de dos comillas. Los campos variables o simplemente variables y también simplemente constantes son los más utilizados en la construcción de un programa o de un algoritmo. Los campos variables, pues, como su nombre lo indica, varían en el transcurso del programa. Los constantes permanecen estables durante todo el transcurso del programa. Los campos variables o variables con las que nosotros trabajamos tienen una norma para construirse y somos nosotros quienes construimos las variables. O sea, las variables deben empezar por una letra seguida de letras o dígitos. En algunos lenguajes, ya en la mayoría de lenguajes de hoy por hoy, también se acepta el subrayado, o sea, el guión bajo. O sea, tendríamos letra seguida de números, de dígitos, letras o también el guión bajo. Una instrucción son campos, o sea, constantes o variables unidas a través de operadores. Enseguida hablamos de estos operadores. Estos operadores dependen de la expresión que uno quiere evaluar. Son aritméticos, lógicos. Los lógicos están divididos en dos partes, relacionales y booleanos. Programa fuente, conjunto de instrucciones relacionadas escritas en un lenguaje de programación que dan solución a un problema. El programa fuente es el programa que nosotros escribimos en un lenguaje de programación. O sea, hacemos el algoritmo y luego ese algoritmo lo pasamos a un lenguaje de programación, que generalmente es un lenguaje de alto nivel. O sea, como si nosotros estuviéramos escribiendo una carta. Y eso entonces no lo entiende el computador. Recordemos que el computador no nos entiende sino unos y ceros. Entonces, como eso no lo entiende el computador, entonces necesitamos de un traductor. Hay varios traductores. Para el caso de lenguajes de alto nivel, el traductor que utilizamos es el compilador. El compilador o fase de compilación es aquella en que nosotros dedicamos
todo un tiempo a corregir los errores que hemos tenido al construir el programa fuente. Solamente cuando no existan errores en el programa fuente, no se hace la traducción. El mínimo error hará que se pare la traducción. Entonces, el traductor, en este caso el compilador, se encarga de pasar el programa fuente a unos y ceros. Y ese programa ya en unos y ceros se le denomina programa objeto. El programa objeto está entonces ya en el lenguaje de la máquina. Por lo tanto, lo podemos correr en cualquier computador. Así no tenga el lenguaje de programación con el cual nosotros lo creamos. Aquí el programa objeto entonces se ejecuta a través de una orden que le damos para que se ejecute y nos va a pedir los datos que nosotros le vamos a entrar al programa, va a hacer los cálculos y nos va a mostrar los resultados. Digamos que tenemos la aritmética, y lógica. Aquí está la unidad de control, la unidad de salida, la unidad de entrada y la unidad de memoria. Esto es lo mismo que vimos allá al principio. Lo que quiero explicarle algo más es sobre la memoria del computador. La memoria del computador entonces está construida por millones de circuitos biestables. O sea, biestables significan que son circuitos que tienen dos estados. Que tienen un estado apagado que nos representa un 0. Y un estado prendido que nos representa un 1. Entonces, estos 0 y 1 son los dígitos del sistema numérico binario. Por eso se oye decimos también que el computador solamente entiende el sistema numérico binario, o que el lenguaje del computador es el lenguaje binario. La memoria, entonces, está dividida en dos partes. Una parte que se denomina ROM, o sea, memoria de solo lectura. Aquí en esta pequeña parte vienen guardados programas que solamente se dejan leer, que quiere decir entonces que aquí, en esta parte, nosotros no podemos guardar ninguna clase de información. Y estos programas son los que hacen que nuestro computador funcione y se ponga a disposición de nosotros. Todo el resto de la memoria se le denomina memoria RAM. O sea, esta es acceso aleatorio a la memoria. ¿Por qué aleatorio? Porque la información se va a guardar en cualquier lugar de esta memoria RAM que él encuentre disponible. En cualquier lugar. O sea, no hay un guardado de información continuo, sino al azar, donde encuentre un espacio disponible. Eso quiere decir entonces que la memoria es direccionable. La memoria es direccionable. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, x asígnele a más b menos 20. Entonces, todas las variables con las cuales trabajamos nosotros en un programa tienen asignada una dirección de memoria. Desde luego, entonces, x va a tener una dirección de memoria, digámosla por aquí. Digamos que a tiene una dirección de memoria, digamos, en esta parte. Digamos que b tiene una dirección de memoria, digamos, por aquí. Menos 20 tiene una dirección de memoria, digamos, en esta parte. Al azar, en el lugar que encuentre disponible. Si nosotros le decimos que entre información a que entre información a A y a B, él entonces primero busca las direcciones que tienen A y B. Estas direcciones son algo así como lo siguiente. Están en hexadecimal. 0 por 8 F
3, 4, B, A. La de A y B sería muy parecida, lo mismo la de menos 20. Estas direcciones son únicas. Son únicas. De tal manera que no hay direcciones duplicadas. Lo que ocurre en una ciudad. En una ciudad, si nosotros nos dan la dirección de una casa, podemos perfectamente ir a esa casa. Si nosotros le hablamos de A, entonces él lo que busca es la dirección de memoria que le asignó a A. Y viene a este espacio que tiene esta dirección de memoria. Y aquí guarda la información. Si nosotros le decimos que nos muestre o que nos lleve un valor a B, digamos 6, entonces busca la dirección de B y busca dónde está ese espacio que corresponde a esa dirección. Digamos que esto es 6. Y menos 20, entonces también tiene su dirección y aquí estará guardado menos 20. Ok, repito. Entonces, todas las variables que utilizamos en un computador, en un programa, tienen asignada una dirección de memoria. Y esa dirección de memoria son únicas. Y es a través de esas direcciones de memoria que el computador no se equivoca. Cuando nosotros le decimos, muéstreme lo que hay en X, pues busca la dirección de X. Va a la casa que tiene X. Y de ahí saca la información y nos la muestra. Yo espero haberles dado un conocimiento general en las generalidades de los computadores. El próximo video que está dentro también de este capítulo 1, el primero, es de sistemas de numeración o de sistemas numéricos. Espero que lo aprovechen mucho y como referencia pues les doy que lean en el libro, que van a encontrar muchas más cosas.